El siguiente mensaje es predicado por Nathan Bonham en la Iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Génesis el capítulo 16. Esta es la palabra de Dios. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que huyó el desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicará tu descendencia, que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos, y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre: el Dios que me ve. Pues se decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, como hemos cantado esta mañana, es tu palabra, es tu amor que nos alimenta. Y tu palabra es nuestra comida. Es tu palabra que nos da la vida espiritual. Es tu palabra que revela a tu Hijo Jesucristo. Es por tu palabra que podemos tener conocimiento de Él y conocimiento de la salvación que necesitamos. Padre, como hemos confesado esta mañana, somos pecadores. Te necesitamos. Necesitamos tu amor y tu gracia en nuestras vidas. En esta vida siempre estamos buscando varias cosas. Buscamos cosas para llenarnos, para darnos la felicidad, para cumplirnos realmente. Pero sabemos que es solo en ti que podemos encontrar esas cosas. Porque realmente la única cosa que necesitamos es tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Padre. No solamente en esta vida, de este mundo, pero también para la vida eterna. Entonces abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para entender, para aprender de tu palabra. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes, ¿pueden tomar asiento?
Y antes de empezar el sermón, quisiera recordarles que después del culto tenemos escuela dominical para los niños y los adultos. Y para los adultos es un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, durante el sermón, si tienes una pregunta, puedes escribirlo y vamos a tratar de contestar las preguntas durante la hora de la escuela dominical. Y el pastor Nathaniel está distribuyendo las hojas para escribir las preguntas que tienen. El último domingo hemos estudiado el capítulo 15 de Génesis. Y en ese capítulo encontramos algo muy interesante. Encontramos un ritual muy hermoso. Okay. Recuerda que es un ritual entre Dios y entre Abraham. Pero durante ese ritual, Abraham durmió y Dios mismo pasó por los animales que fueron sacrificados. ¿Recuerdan esa historia? Y es un ritual muy bonito porque Dios está firmando en un sentido su contrato con los seres humanos. Dios está confirmando sus promesas. Entonces, una parte de ese pacto es la promesa que Abraham iba a tener su propia descendencia y que su descendencia iba a ser como las estrellas. ¿Okay? No puedes contar las estrellas. Y iba a ser así con los hijos de Abraham. Y también en ese mismo capítulo, encontramos algo muy interesante y muy especial en el verso 6. En ese verso dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se le reconoció como justicia. Por medio de la fe que Abraham tenía justicia en los ojos de Dios. Abraham se consideraba justo por medio de esa fe. Entonces, cuando lees el capítulo 15, es un momento brillante en la vida de Abraham. Pero al leer el capítulo 16 encontramos algo muy diferente. Realmente este capítulo está lleno de la oscuridad. Y realmente en este capítulo la fe se convirtió en duda. En el capítulo 16 vamos a encontrar 3 historias. Primero es la historia de Sarai. Segundo es la historia de Abraham. Y también encontramos la historia de Agar. Y por medio de estas historias de esas personas, vamos a ver algo que es muy importante para nosotros. Vamos a encontrar una enseñanza que es muy importante para el camino con el Señor, para la vida cristiana. Vamos a ver la lucha de un creyente por mantener su fe y para obedecer la palabra de Dios. Porque todos nosotros tenemos esos problemas, ¿no? Si eres un cristiano, si has puesto tu fe en Jesucristo, sí tienes fe, pero a veces es difícil, ¿no? A veces sufres cosas muy increíbles, cosas muy difíciles. Y vas a luchar con esa fe, vas a tener muchas dudas. Pero lo que vamos a ver es que en la vida cristiana no hay atajos, no hay cortacaminos. Necesitamos confiar en las promesas de Dios, pero también necesitamos confiar en el tiempo de Dios. Es una cosa para creer en las promesas, pero es otro para tener paciencia, para esperar en el tiempo de Dios. Entonces, espero que este capítulo sea ánimo para el cristiano. Aunque tienes luchas y dudas en tu fe, en tu camino con el Señor, vamos a ver que Dios es fiel en las vidas de ellos, pero también en nuestras vidas. Entonces, primero tenemos que examinar la historia de Sarai.
Y para entender esa historia tienes que ponerte en sus zapatos. Si lees este capítulo, esta historia, pero no estás invertido en la historia, no vas a ver el punto, no vas a recibir nada de esta historia. Pero tienes que ponerte en los zapatos de ella, en los zapatos de Sarai. Sara es la esposa de Abraham y en este capítulo encontramos que Abraham tiene 85 años. Pero Sarai no le había dado un hijo a Abraham. Entonces, la cosa que necesitamos ver, y yo quiero tener mucho cuidado en ese punto, en esta enseñanza, es la vergüenza de Sarai en esta historia. Sarai fue estéril en esos momentos, en ese tiempo. Ella no pudo tener hijos. No pudo dar a luz a un hijo para Abraham. Y especialmente en esos tiempos, si eres estéril, era una fuente de mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque en esa cultura creían que si eres estéril significa que Dios estaba enojado contigo, que has recibido una maldición de Dios. Entonces, es ese sentido que tenemos que entender que Sara estaba luchando con esa vergüenza. Ella podía ver a los otros esclavos, las otras personas en su familia, en su tribu, que estaban dando a luz a muchos hijos. Y ella estaba mirando esas cosas y podemos imaginarnos que su corazón estaba lleno con tristeza, con mucho dolor. Las otras mujeres pueden tener hijos, pero yo no, porque no puedo tener un hijo. Mi esposo tiene 85 años. ¿Qué voy a hacer? No solamente eso, pero Sarai también había escuchado la promesa de Abraham. ¿Te puedes imaginar eso? Sarai, mira, el Señor me dijo que vamos a tener muchos hijos, que nuestra descendencia va a ser como las estrellas en los cielos. Y realmente deben ser buenas noticias para Sarai. ¿Has tenido esa experiencia? Escuchas algo y deben ser buenas noticias, pero cuando lo escuchas es como un cuchillo en el corazón, un cuchillo en el estómago. Era así con Sarai. He escuchado la promesa de Dios, pero todavía no había tenido un hijo. En esos momentos queremos tener fe, queremos creer al Señor, pero es difícil, ¿no? A un lado tenemos las promesas, pero al otro lado tenemos la realidad. ¿Por qué estoy sufriendo así? Dios, ¿dónde estás? Parece que Dios está en silencio. ¿Entiendes dónde está ella? Su tristeza, su dolor. Y después encontramos el verso 2. Mira ese versículo. Yo creo que el versículo 2 es uno de los versículos más tristes en toda la Biblia. Dice, Sara le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. ¿Puedes sentir la tristeza de ese versículo? El dolor de ese verso, la desesperación que ella tuvo. Acuéstate con otra persona porque yo no puedo darte lo que quieres. No puedo proveerte lo que necesitas. Entonces acuéstate con otra persona.
¿Te puedes imaginar decir esas cosas a tu esposo o esposa? ¿Qué nivel de tristeza ella tuvo? Si no sientes dolor en el estómago, en tu corazón en este momento, no entiendes lo que está pasando en ese capítulo. No entiendes la situación con Sarai. Pero en el verso 4 podemos ver que es un error. Inmediatamente podemos ver que es un error de ella. Dice, Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces ella fue a Abraham probablemente con tristeza, con ira, con mucha frustración, para compartirle esas cosas. Y es obviamente que ella tenía mucho ira en ese momento. Porque era su idea, ¿no? Era la idea de Sarai. Y ahora ella está hablando con Abraham. Probablemente ella estaba gritando a Abraham con esa tristeza. Entonces podemos ver que Sarai, con su idea, con su plan, trató de evitar la vergüenza, pero realmente se trajo más vergüenza en su vida. Ahora ella no puede tener hijos, pero más peor es que tu esclava, Agar, ella estuvo embarazada con el bebé de su esposo. Pero realmente al leer ese capítulo podemos reconocer que somos como Sarai, ¿no? Siempre tratamos de tomar atajos en nuestras vidas. Sí, podemos estar de acuerdo con Dios sobre el destino. Sí, Dios, tienes razón. Yo quiero ir allá también, pero yo tengo otro plan, yo tengo otro camino. Entonces, Dios, por favor, sígame. Mi plan es mejor. Yo soy mejor que tú. Tratamos de arreglar el plan de Dios. Tratamos de corregir su voluntad. Queremos las promesas de Dios, pero no queremos esperar en el tiempo de Dios. Pero, hermanos, esta historia nos enseña que no hay atajos a las promesas, a la voluntad de Dios. Tenemos que seguir a Dios en sus caminos. ¿Por qué? Porque es por medio de su camino, no nuestro, pero su camino, que encontramos las bendiciones de Dios. Como el sermón para los niños, ¿no? El primer niño fue por allá y recibió 1 o 2 doces. Pero el camino más largo, el camino más difícil, Leví recibió más, ¿no? Recibió un montón de bendiciones, un montón de doces. Y es así con Dios mismo también. Tenemos que seguir a Dios y a veces ese camino nos parece más largo, nos parece más difícil, pero realmente es el único camino, porque no podemos tomar atajos en las promesas de Dios. Podríamos pensar en un montón de ejemplos en nuestras vidas, ¿no? Y esta mañana solo quiero darles un ejemplo nomás. Y quiero hablar específicamente de los jóvenes que están presentes con nosotros esta mañana. En esta cultura hay mucha presión para tener un novio o una novia. Hay mucha presión para salir con alguien, para estar casado con alguien. Y eso es difícil, es la realidad de este mundo, ¿no? Y te vas a enfrentar muchas tentaciones. En momentos de desesperación vas a decirte, es un chico, es una chica buena,
tiene morales, esa persona hace buenas cosas, no es cristiano, no es cristiana, pero está bien, es suficiente para mí. Pero hermanos, eso es un atajo. ¿Por qué? Porque no estás esperando a la voluntad de Dios. No estás descansando en la sabiduría de Dios tampoco. Pero no te conformes. Tienes que esperar a las promesas de Dios. Tienes que descansar en su tiempo también. Porque vas a recibir muchas tentaciones del enemigo. Para salir del camino con el Señor. Para tener otros planes aparte del Señor. Pero podemos ver en esta historia, la historia de Sara y su familia, que los atajos causan muchos problemas. Entonces no te conformes. Segundo, vemos la historia de Agar. ¿Qué es su rol en este desastre? En el capítulo 16 es la primera vez que hemos escuchado de su nombre, de esa persona. Y ella era una esclava de Sarai y Abraham. Y recuerda que en el capítulo 12, Abraham y Sarai tuvieron que ir a Egipto por motivos de hambre. Había una hambruna en su tierra, entonces tuvieron que ir a Egipto. Entonces en Egipto, Abraham y Sarai recibieron una esclava, muchas esclavas y esclavos. Y una de esas esclavas era Agar. Y cuando leemos esta historia no sabemos mucho de la conversación entre Sarai y Agar. No tenemos esos detalles. Pero hay algo que sí sabemos. Era una conversación muy difícil. Agar, tienes que acostarte con mi esposo para tener un hijo. Me imagino que era un lugar muy difícil para ella, muy incómodo para ella. Y en ese tiempo también ella tenía solo dos opciones. Ella podía desobedecer a Abraham, y en ese sentido probablemente ella tendría que ir de su tribu, de esa tierra, de esa familia, o podía obedecer a Abraham y tener un hijo con él. Pero en cualquier caso era un lugar muy difícil para ella. Y podemos ver que ella estaba sufriendo las consecuencias de los otros. Concibió un hijo por Abraham y por la vergüenza que ella tenía. Porque se maltrató por Sarai, ella tenía que ir. Tenía que salir de ese lugar y correr a Egipto. Probablemente hay unos de ustedes que se sientan ofendidos por alguien. Alguien te ha hecho algo para ofenderte, para causar problemas en tus vidas. Una persona te han hecho algo que te duele mucho. Y en esos momentos realmente tenemos dos tendencias. Uno, tenemos la tendencia de luchar contra esa persona. O, como Agar, tenemos la tendencia de escapar. En el ejemplo de Agar, ella escapó de su dueña, de Sarai. Y en su camino, cuando estaba regresando a Egipto, encontró a un ángel de Dios. ¿Y qué dice ese ángel? Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. ¿Y qué dijo el ángel? Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad. De tal manera multiplicará tu descendencia que no se pondrá a contar. Cuando te encuentras en esa situación, cuando alguien te ha ofendido,
tenemos la tendencia de tomar un atajo. Y ese atajo es escapar y correr o luchar. Pero en la voluntad de Dios es algo diferente. Dios nos dice que debemos buscar la reconciliación. Cuando alguien nos peca contra nosotros, no es una razón para pecar otra vez. Tenemos que buscar la reconciliación con esa persona. ¿Por qué? Porque no hay atajos en la reconciliación tampoco. Podemos verlo en la historia de Agar. Y por fin tenemos la historia de Abraham. Y realmente no tenemos mucha información sobre Abraham en este capítulo. Pero quiero decirles que eso es el problema. Mira el versículo 2. Recuerda que ese versículo es uno de los versículos más tristes en toda la Biblia. Después de escuchar la idea de Sarai, ¿qué dijo sobre Abraham? Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. ¿Puedes ver las nubes de la tormenta en ese versículo? Todo estuvo bien en el capítulo 15, pero en el capítulo 16, Sarai tuvo esta idea y lo compartió a Abraham esa idea. ¿Y qué hizo Abraham? Aceptó la propuesta. Es un momento muy oscuro en la vida de Abraham. Abraham ha recibido la promesa de Dios y ahora está tratando de tomar un atajo. Hombres, especialmente, esposos, padres, debes examinar ese versículo. Abraham ha abandonado la promesa de Dios. Ha abandonado a su familia realmente. Ella tenía el propósito, la responsabilidad de guiar a su familia, de liderar a su familia. ¿Pero qué hizo? Aceptó la propuesta de su esposa. Y probablemente hubo una mezcla de tentación sexual de él. Abraham dejó que la propuesta de Sarai le engañó. Dejó que esto eclipsó sus responsabilidades. Pero es peor, se pone peor en el versículo 6. En ese versículo, Sarai fue a Abraham para compartirle su corazón. ¿Y cómo le contestó Abraham a Sarai? Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. En ese momento, Abraham tuvo la oportunidad de cuidar bien a su esposa, a consolarla, a ayudarla en esta situación, porque los dos habían fallado. Pero ¿qué dijo? Sara, es tu problema, es tu esclava. Haz lo que quieres, no me importa. Abandonó a su familia. No hay nada peor que un hombre, un esposo, un padre que es pasivo, que no toma responsabilidad de su familia, que no guía a su familia. Pero también en el capítulo 16 nos recuerda de otra historia, ¿no? Una historia que ya hemos estudiado. En Génesis 3 encontramos casi la misma historia, ¿no? Recuerda que después de la caída de Adán y Eva, después de comer el fruto del árbol prohibido, ¿qué pasó? Adán y Eva trataron de esconderse y huirse de la presencia de Dios. Y Dios los encontró y le preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Cómo sabes que estás desnudo?
¿Y qué es la respuesta de Adán? Es la mujer que me diste, no tengo la culpa. Realmente está diciéndole a Dios, tú tienes la culpa. Es un hombre pasivo. Es un hombre que no está guiando a su familia. Entonces encontramos ese ejemplo en Génesis 3, en el jardín. Encontramos otro ejemplo en Génesis 16. Los hombres de Dios están fallando. Y el punto es esto también, hermanos. Sí, vamos a fallar como seres humanos, como hombres. Pero en el verso 6, Abraham tuvo la oportunidad de confesar su pecado, de arrepentirse, pero no lo hizo. Trató de tomar un atajo y nada más. Entonces, ¿dónde estamos en la historia? Todo es un desastre, ¿no? Sara es muy frustrada, muy enojada. Ella estaba llevando mucha vergüenza porque no puede tener hijos. Abraham fue pasivo, no quería involucrarse en la situación. Y Agar ha tratado de escapar a Egipto para evitar esa situación. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a ese punto? Porque estaban tratando de tomar atajos. Querían las promesas de Dios, pero no querían esperar en el tiempo de Dios. Entonces ya hemos visitado un jardín en Génesis 3, pero quisiera visitar otro jardín. Entonces, por favor, abran sus Biblias a Marcos 14. En el Nuevo Testamento, Marcos 14. Vamos a leer los versículos 32 al 36. Y tenemos que recordar el contexto de este capítulo, el fondo de este capítulo. Jesucristo, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, en el jardín de Getsemaní, iba a sufrir la cruz. Iba a ser arrestado, iba a ser torturado, iba a ser clavado en la cruz, pero antes de eso, Él estuvo en el jardín con sus discípulos orando. Encontramos esas palabras. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Entonces, en este momento Dios estaba llevando mucha tristeza, mucho dolor, porque entendió lo que iba a pasar en su vida, en la crucifixión. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Por qué hemos leído este versículo? Porque encontramos una persona que no trató de tomar un atajo. Una persona que no trató de tomar un corto camino en su trabajo, en su responsabilidad. Encontramos a una persona que obedeció a Dios perfectamente. Donde Adán y Eva fallaron, donde Abraham y Sara y Agar fallaron, encontramos esperanza. ¿Por qué? Porque en ese jardín de Getsemaní, en la vida de Jesucristo,
encontramos a alguien que ha obedecido perfectamente la voluntad de Dios. Una persona que no trató de tomar esos atajos. Porque en ese momento realmente Jesús tuvo un dilema. Podía correr y escapar de ese jardín y la voluntad de Dios en su vida, o podía obedecer a Dios y podía decirle a Dios, pero no sea lo que quiero yo, pero sea lo que quieres tú, Padre, Dios. Y es en Él, está en Jesucristo, que encontramos la victoria. No hay atajos, no hay corte caminos. Recuerda lo que pasó en el capítulo 15, cuando Dios pasó por medio de los animales sacrificados. Y Dios estaba diciendo, yo voy a sufrir las consecuencias del pacto. Si cualquier partido no cumple sus promesas, su parte del pacto, yo, Dios, voy a sufrir las consecuencias. Entonces en Marcos 14 encontramos el cumplimiento de Génesis, el capítulo 15. Dios va a sufrir las consecuencias del pacto. En la cruz, Jesucristo sufrió las consecuencias que tú y yo merecemos. Entonces necesitamos confiar en las promesas de Dios, en el tiempo de Dios también. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? La palabra nos dice en Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo va a cumplir sus promesas. Si Dios puede cumplir la promesa más grande, la salvación de nosotros por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, ¿cuánto más puede cumplir las otras promesas? ¿Cuánto más va a proveernos para darnos lo que necesitamos? ¿Cuánto más podemos confiar en Él si no has escatimado a su propio Hijo? Imagínate por un momento Sarai otra vez en esta historia. Imagínate que Sarai le dijera a Abraham, mira Abraham, es muy difícil para mí. Sí, he escuchado esa promesa que vamos a tener muchos hijos, una descendencia grande, pero es difícil creer esa promesa. Tienes 85 años y yo no puedo tener hijos. ¿Cómo va a ser posible? No, Abraham, cuando escuchó esa idea de Sarai, no, hemos recibido una promesa de Dios. No vamos a hacer esas cosas. Es una mala idea. Tenemos que esperar la voluntad de Dios. Tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Podrían haber evitado mucho dolor, mucha frustración en sus vidas. Pero ¿qué vemos? A pesar de nuestro pecado y el pecado de Abraham y Sarai y Agar, Dios es fiel. Mira lo que pasó. Dios consuela a Agar en esos versículos. Y ella también recibió una promesa de Él. Primero, Dios le dijo, vas a tener ese hijo. Y su nombre será Ismael. Y realmente eso era un milagro también. Porque en esos tiempos la mayoría de los hijos no sobrevivían en el nacimiento. Entonces fue buenas noticias para ella. Pero también su descendencia iba a ser como las estrellas también. Entonces a pesar de su pecado, ella recibió las promesas, la gracia de Dios. Dios sacó su vergüenza en ese momento. Encontramos esa idea también por el nombre de ese bebé
y también por el nombre de ese lugar del encuentro. Porque Ismael significa que Dios escucha. Y el nombre de ese lugar del encuentro entre Agar y el ángel significa Dios me ve. Nos encontramos dos enseñanzas muy importantes. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra vergüenza, nuestra rebelión, tenemos un Dios que nos escucha, un Dios que nos ve. Entonces vemos la gracia de Dios en la vida de Agar y su hijo Ismael, pero también encontramos la gracia de Dios en las vidas de Sara y Abraham. En el Génesis, el capítulo 21, vamos a encontrar el nacimiento de Isaac. Es el hijo prometido. Es por medio de esa historia que encontramos que Dios no ha abandonado su promesa. Si Abraham y Sarai trataran de tomar un atajo para llegar al mismo destino, y por eso resultó muchos problemas, pero Dios usó esa situación para su gloria, para mostrarles su gracia y su misericordia. Entonces Dios es fiel a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros atajos. Quizás estás preguntándote en la situación lo que te encuentras. Dios, ¿dónde estás? Yo he tenido ese problema por muchos días, por muchas semanas, por muchos años. ¿Dónde estás, Dios? Encontramos las promesas que tú vas a cuidarme, que tú vas a proveerme lo que necesito, pero yo he estado sufriendo por mucho tiempo. ¿Dónde estás, Dios? Y posiblemente también estás tentado a tomar un atajo, un corte camino. Pero encontramos por medio de esta historia que necesitamos descansar en la voluntad de Dios, en su voluntad, su plan y su tiempo a la misma vez, porque los atajos crean problemas, más problemas. Y sí, Dios va a ser fiel en esos problemas, pero esa realidad, la gracia de Dios no es una licencia para pecar, no es una licencia para desobedecer a Dios. Pero necesitamos aprender cómo descansar en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos, ¿no va a cumplir sus promesas? Vamos a orar. Nuestro Señor, cuando leemos tu palabra, especialmente esta historia, este capítulo, encontramos un espejo. Podemos vernos a nuestras propias vidas. Confesamos que tenemos la tentación de tomar atajos. Confesamos que no tenemos paciencia. Confesamos que pensamos que sabemos mejor que tú, Padre. Pero Padre, podemos ver también que tú eres fiel. Que en nuestras vidas el pecado, la rebelión, los atajos causan muchos problemas. Pero para ti no es un plan B, no es una sorpresa para ti, Padre. Pero desde el principio, Padre, tú has sabido todo. Nuestro pecado, nuestra obediencia a veces, nuestra desobediencia a veces. Tú sabes todo, Padre. Y no es una sorpresa para ti. Entonces te damos gracias por tu plan perfecto. Te damos gracias porque tú nos has enviado a tu propio Hijo Jesucristo para salvarnos, para sufrir las consecuencias que nosotros merecemos, para cumplir la vida perfecta que no podemos cumplir,
para pagar el castigo que nosotros merecemos. Padre, tu Hijo hizo estas cosas para salvarnos. Señor, también vamos a irnos de este lugar. Y en el mundo real vamos a enfrentarnos muchos problemas. Nuestra fe va a ser probada. Vamos a recibir ataques del enemigo. Y en esos momentos, Padre, recuérdanos de tus promesas. Recuérdanos de este capítulo si sea necesario, Padre. Pero recuérdanos que podemos descansarnos, que podemos esperar en tu tiempo, Padre. Porque tu tiempo, tu plan es perfecto. Vamos a ser bendecidos por medio de tu voluntad. Ayúdanos, Padre, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathan Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítanos en la página web larocaarequipa.com.